Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en este primer vídeo del canal. Este canal dedicado a la literatura. Yo soy Marc Zani, director y actor de doblaje. Algunos de vosotros ya me conocéis. Y en este caso no estoy aquí para hablar de mi mundo profesional del doblaje, sino como he dicho, de literatura, de libros. También algunos ya sabéis que es una de mis pasiones, la lectura. Y en este canal compartiré libros que he leído y que considero que pueden ser recomendables. Hoy quiero hablaros de una novela que acabo de terminar y que me ha gustado bastante. Creo que puede ser una excelente lectura para estos días de verano. Y yo la he leído en formato digital y se trata de 5 meses de invierno, de el autor James Kestrel. Haré una reseña sin spoilers, comentaré qué me ha parecido y espero que al menos alguno de vosotros, aunque sea un 1%, termine pensando que puede ser una buena elección para este verano. ¿Quién es James Kestrel? James Kestrel no es el nombre real del autor. Detrás de este seudónimo se encuentra el escritor estadounidense Jonathan Moore, un autor con una trayectoria, digamos que bastante discreta, aunque algunas de sus novelas obtuvieran premios literarios. Personalmente no he leído nada de él. Tampoco sé si se ha editado alguna cosa en castellano de su obra. Todo hace pensar que después de unas ventas modestas, tanto él como sus agentes o su agente decidieron empezar de cero, utilizando un seudónimo para que esta nueva novela fuera juzgada sin prejuicios derivados de su trayectoria anterior, ¿no? Probablemente fue una decisión estratégica y que terminó funcionando porque realmente esta novela, su última novela, bueno, una novela la escribió en el 2021, creo recordar, es la novela que ha tenido más éxito en su trayectoria literaria. Jonathan Moore nació en California en 1977, actualmente vive en Hawái, en Honolulu, donde ejerce como abogado. Antes de eso, pasó 4 años en Taiwán, en China, donde aprendió chino mandarín, dio clases de inglés, también fue guía turístico. Creo recordar que también regentó un restaurante mexicano, es decir, es un personaje, es un señor que ha hecho varias cosas, o ha trabajado de varias cosas durante toda su vida. Y yo creo que toda esa experiencia vital que ha tenido se ve bastante reflejada, ¿no? En su novela. El protagonista mismo, por ejemplo, luego ya explicaré, haré una pequeña sinopsis de la novela, tiene que pasar un largo tiempo en Japón y aprovecha ese tiempo para aprender japonés. Cuando leí ese fragmento de la novela, me recordé que el mismo autor se había pasado un periodo en China y que aprovechó para aprender chino mandarín, ¿no? Eh, Su forma de escribir, bueno, pues es bastante curiosa, ¿no? Es decir, a ver, Moore mm, escribe gran parte de sus novelas, eso también lo he leído y bueno, me imagino que es así, ¿no? Escribe gran parte de sus novelas durante la pausa del almuerzo. Él es abogado, ¿no? Y cuando descansa, cuando está almorzando, pues sentado en bares prácticamente vacíos de Honolulu, allí pues se dedica a escribir, ¿no? Según cuentan, parte de esta novela, de 5 meses de invierno, fue escrita en un bar que durante los años 40 había sido un burdel. No sé hasta qué punto esa historia tiene algo de marketing, pero resulta curiosa y desde luego conecta muy bien con la atmósfera de la novela, ¿no? Algunos momentos de la novela pasan precisamente en burdeles, ¿no? De los años 40. Además es un escritor extremadamente meticuloso. Eh, Parece ser que se dedicó más de 3 años a documentarse para escribir esta obra. He leído que también las primeras versiones rondaban las 800 páginas y supongo que su agente dijo, oye, o cortas un poco o esto no hay quien lo lea.
Pero se nota ese trabajo de investigación, de investigación histórica, se nota bastante en la manera de escribir y cómo luego queda reflejado en la obra, ¿no? La obra transcurre entre 1941 y 1945, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, empieza prácticamente la Segunda Guerra Mundial y termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la ambientación histórica resulta pues extraordinariamente sólida, ¿no? Eh, Se nota que hay un trabajo exhaustivo, profundo, que le ha servido para el argumento para el hilo conductivo de toda la obra, ¿no? Como ya he indicado, la consagración literaria de este autor llegó con esta novela en el año 2022. 2021-2022. 5 meses de invierno obtuvo distintos premios literarios. El premio, por ejemplo, el premio Edgar, se llama, la gente lo conoce por premio Edgar, es el premio Edgar Allan Poe. Fue ganador de este premio a la mejor novela. Que este premio es uno de los premios literarios de novela, de misterio, de thriller, creo que también, aparte de novela, también de programas de televisión o de series de televisión. Bueno, es un premio bastante prestigioso, ¿no? Dentro del género literario de misterio. También ganó el premio Barry al mejor thriller y creo que fue finalista de algún otro premio más, ¿no? Es decir, que paradójicamente Jonathan Moore fue reconocido mundialmente o alcanzó cierta fama a través de su seudónimo, a través del nombre que ha utilizado en esta novela. Precisamente hablemos ahora del título de la novela. El título original de la novela es Five Decembers, es decir, 5 diciembres. La traducción española optó por llamarla 5 meses de invierno, una elección en principio bastante distinta. El título original hace referencia a los 5 meses de diciembre que transcurren entre noviembre de 1941 y diciembre de 1945. Es decir, siguen cronológicamente la evolución de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Muchos críticos consideran que expresa mejor la idea de acompañar un único crimen a lo largo de 5 años mientras el mundo se desmorona, el título de 5 diciembres. En cambio, el título español apuesta por una lectura más simbólica. Es decir, el invierno representa pues la muerte, la oscuridad, el silencio, el sufrimiento interior del protagonista. Ese invierno es el que Joe McGrady, que es el nombre del protagonista, debe atravesar durante la guerra y el cautiverio antes de alcanzar la redención, ¿no? En definitiva, mientras el título original habla del paso del tiempo, el título español pone el foco de atención en el estado emocional del protagonista. Podríamos decir que la novela funciona como una muñeca rusa. Dentro de una historia bélica encontramos una investigación policial y a su vez una historia de amor y redención, ¿no? Todo comienza en Honolulu, en noviembre de 1941, pocos días antes del ataque a Pearl Harbor. Joe McGrady, un detective de la policía de Hawái, recibe el encargo de investigar un cruel asesinato de una pareja, un chico joven blanco, presuntamente americano, estadounidense, y una chica japonesa, también de la misma edad, que son encontrados en una granja brutalmente torturados. Las imágenes, las descripciones son bastante gore. Y que son eso, brutalmente torturados y encontrados en una granja, pues allí evidentemente sin saber, no se sabe quiénes son ni por qué ha ocurrido, ¿no? La investigación pronto adquiere importantes implicaciones políticas y raciales, debido incluso también a la enorme tensión que en ese momento se está viviendo entre Estados Unidos y Japón. Siguiendo el rastro principal del sospechoso, que parece ser que es un misterioso hombre llamado, o que se hace llamar John Smith, McGrady emprende un viaje
un viaje por el Pacífico, por diferentes territorios o zonas del Pacífico. La investigación lo lleva por lugares estratégicos como Midway, Guam, hasta llegar finalmente a Hong Kong. Pero justo cuando llega a Asia, cuando llega a Hong Kong, Japón ataca a Pearl Harbor e invade Hong Kong. Lo que eso provoca que lo que en un principio era una investigación criminal, se transforma la novela en una lucha desesperada por sobrevivir, ¿no? McGrady queda atrapado en un mundo totalmente en territorio enemigo y pasa a convertirse en un prisionero de guerra. Durante los 5 años de cautiverio que dura el conflicto, McGrady pierde su identidad, pierde su hogar y prácticamente es una persona desconocida y que totalmente abandona o por las circunstancias hace que abandone todo su pasado, ¿no? Sin embargo, el personaje, el protagonista, nunca abandona la promesa que se hizo a sí mismo. Por un lado, descubrir quién está detrás de aquellos asesinatos, ¿no? Esto es principal, es decir, aunque está viviendo o vive unos momentos interiores muy conflictivos, y aunque todo parece que se le ponga en contra, McGrady tiene la obsesión también por una serie de circunstancias que aporta la novela, McGrady tiene la obsesión, casi prácticamente la obsesión de descubrir el asesino y de vengar la muerte de esa pareja y de otros personajes que el asesino va dejando rastro y va matando durante todo el periodo que dura la novela, ¿no? La novela puede dividirse claramente en 3 grandes bloques, ¿no? La primera parte sería la investigación policial en Hawái y el viaje hacia Asia. La segunda parte sería los años de guerra y el cautiverio de nuestro protagonista. Y la tercera parte, el final del conflicto y la resolución definitiva del misterio. Nuestro protagonista, Joe McGrady, es un detective clásico, de esos típicos que hemos visto tantas veces en las películas de cine negro, ¿no? Un hombre solitario, con un código moral muy rígido, pero a diferencia de muchos héroes del género, es un hombre que se equivoca, ¿no? Que también se equivoca, comete errores, toma malas decisiones y debe asumir sus consecuencias. Algunos críticos lo han comparado como un Ulises moderno, ¿no? Y ahora que está tan de moda el tema de la Odisea, reflexionando un poco con esa comparación, tiene bastante razón, ¿no? El gran objetivo de Joe McGrady no es... Sí que evidentemente quiere resolver el misterio, ¿no? El crimen, pero tal vez el gran objetivo es intentar regresar a casa después de 5 años prácticamente de cautiverio, 5 años donde ha perdido la identidad, donde todo el mundo se cree oficialmente que está muerto, pero su deseo es poder volver a casa y reencontrarse con su amada. La novela tiene ya he dicho anteriormente, 3 mujeres importantes, sobre todo 2, son las más importantes de la novela, que tienen una relación más importante con nuestro protagonista, pero sí es cierto que hay una donde hace un poco el papel de Penélope, ¿no? en la Odisea, ¿no? Es decir, esta chica haría el papel de Penélope como Joe McGrady el papel de Ulises. Es decir, que existe un interesante paralelismo entre el Ulises clásico y este Ulises moderno, ¿no? La novela habla del coste humano de la guerra. La novela también habla del choque entre la cultura estadounidense y la japonesa. También habla de cómo una persona intenta conservar sus principios cuando todo a su alrededor se derrumba. Y además desarrolla una importante historia sentimental, como ya he comentado. Las relaciones que McGrady mantiene con varias mujeres terminan influyendo profundamente en sus decisiones y en su evolución personal. Lo interesante es que ninguno de estos elementos se impone sobre los demás.
La parte histórica, la investigación policial y la historia romántica o sentimental conviven de una manera muy equilibrada y eso es un punto muy positivo en la novela, ¿no? No podemos hablar de una novela exclusivamente romántica ni una novela exclusivamente policíaca o de misterio o una novela exclusivamente histórica, ¿no? Tiene los tres géneros y están muy bien entrelazados entre ellos, ¿no? Y, eh, y el romance en sí no resulta empalagoso, ¿no? No resulta azucarado. Está tratado con mucha naturalidad y termina siendo una pieza esencial del desarrollo del protagonista en sí. Otro aspecto interesante de la novela es cómo cambia el estilo de escritura durante todo el proceso narrativo de la obra, ¿no? La primera parte, en la investigación policial, la narración es mucho más directa. En cambio, cuando McGrady llega a Japón y comienza su cautiverio, el ritmo se vuelve mucho más pausado y reflexivo. Ese cambio refleja perfectamente ese cambio de estilo, el estado emocional del protagonista, ¿no? Además, en esa segunda parte, el protagonista debe adaptarse completamente a una cultura que le resulta absolutamente desconocida. Aprende japonés, convive con esa sociedad y termina comprendiendo y apreciando muchos aspectos de la cultura japonesa, ¿no? Y ese es una parte bastante interesante de la novela y absolutamente necesaria para saber, para el devenir posterior de la propia novela, ¿no? 5 meses de invierno utiliza un asesinato para contar una historia mucho mayor, ¿no? Es una novela sobre el impacto de la guerra en la vida de una persona corriente. Es una historia que mezcla investigación policial, investigación criminal, con una novela negra, una ficción histórica, que mezcla también un drama bélico y una historia de amor sin que ninguno de esos elementos desentone. A pesar de todos los premios recibidos, el autor, Jonathan Moore, o su nombre real, siempre ha dicho que simplemente quería escribir una historia capaz de mantener al lector pues enganchado, ¿no? De principio a fin. Y en mi opinión lo consigue. La novela la he leído prácticamente en 3 días, precisamente porque es una novela que te atrae desde el primer momento y no se hace en absoluto pesada. Es una novela muy fácil de leer, es entretenida, consigue mantener ese interés. Me parece una lectura perfecta para estos días de verano, es una lectura que desconecta absolutamente y que tampoco te hace ni pensar, ni reflexionar, ni volver a la página de atrás para ver si he entendido lo que he leído y volver a releerlo. Todo al contrario. Y por lo tanto, si buscáis una obra con una gran ambientación, con personajes sólidos, con una trama que funciona realmente bastante bien, creo que merece mucho la pena darle una oportunidad a esta novela, 5 meses de invierno. Y nada más, espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado y que haya conseguido despertaros un poco la curiosidad. Y si tenéis ganas de leer una novela, pues aquí tenéis un buen ejemplo, ¿no? Nada más, muchas gracias, besos, abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.